Continuamos con el informe. El Congreso Nacional tendrá la última palabra con respecto a la reforma fiscal. Sobre los hombros de los legisladores recaerá la tarea de aprobar o modificar un proyecto para cubrir un déficit fiscal de unos 180.000 millones de pesos, sacrificando a la población en general con medidas altamente rechazadas por básicamente todos los sectores del país. Es hora de que los legisladores, especialmente los senadores, también se aprieten el cinturón y aporten su cuota de sacrificio, como por ejemplo congelando los gastos del llamado barrilito, ese fondo asistencial social que nos cuesta mensualmente más de 19 millones de pesos o casi 230 millones de pesos anualmente. Los montos a cada senador varían para cada provincia entre los 420.000 y 900.000 pesos. En el 2007, el informe tuvo acceso a los archivos del Senado para verificar en qué se empleaba ese dinero. Intentamos hacer lo mismo en el 2009, pero luego de haber revisado las facturas y recibos de 5 senadores, se nos negó el acceso al resto de los documentos. He aquí lo que encontramos. Los 32 senadores reciben una suma fija por provincia del Fondo de Asistencia Social, dinero que debe ser destinado a dar soporte en el área educativa, la salud y el combate a la pobreza. En el 2007 encontramos pagos para la distribución de agua, decenas de facturas dedicadas a la compra de medicamentos, análisis de laboratorio e indicaciones de estudios. También encontramos facturas de compra de sacos de arroz, azúcar, habichuelas, aceite, entre otros productos. Por ejemplo, aquí están la copia de los cheques que ellos le emiten a cada persona que le dan una ayuda. Uno de los renglones más utilizados en ese entonces y más difíciles de justificar eran las ayudas económicas fijas, un área que se repetía en los informes de gastos presentados por todas las provincias y para el que solo es necesario presentar el listado de las personas beneficiadas, su firma y su copia de cédula. 2 años más tarde, esas ayudas fijas aún llaman la atención. El equipo del informe se concentró en las facturas de marzo y abril. En el Ceibo, por ejemplo, en abril, las ayudas fijas ascendieron a 420.000 pesos, un 72% de la transferencia total de fondos, que fue de 579.000 pesos. Como lo recibe una persona. Si nos vamos a Elías Piña, en ambos meses, las ayudas fijas las cobra una persona mediante un cheque por un monto global que luego debe distribuirlas. El encabezado de beneficiados dice ayudas a viejas. Sin embargo, cuando depuramos los 27 nombres, 11, o sea un 40%, eran personas de menos de 54 años, el más joven de 31 años, algunos con todo tipo de tarjetas de crédito. En San Juan, en las ayudas fijas, encontramos a Silixto Encarnación, encargado de Inespre en el Granero del Sur, con un sueldo de 42.500 pesos. Recibió en marzo y abril del fondo del senador José Ramón de la Rosa cheques por 5.000 pesos. En Azua, en las ayudas fijas, encontramos más de 10 parientes del senador César Díaz Filpo. Además, aparece con ayuda de 3.000 para el pago del monográfico una joven llamada Maritza Filpo. En los informes mensuales que deben presentar los legisladores también se incluyen las facturas de los 190.000 pesos adicionales que reciben para el funcionamiento de la oficina provincial para alquiler, gastos de luz, agua, teléfono, combustible, material gastable y otros suministros y servicios. Dichos gastos no deben incluir sueldos a personal de la oficina provincial porque para estos fines está la nómina. Sin embargo, en Elías Piña, por ejemplo, encontramos cheques en marzo y abril a nombre de Emma Raquel Castillo, contable con 10.000 pesos. La oficina provincial ya tiene otros 2 contables en nómina con 18.000 pesos cada uno. Otro cheque era para Carla Cuevas, se le pagó 7.200 pesos como auxiliar. En dicha oficina hay 13 auxiliares con salarios que alcanzan los 26.000 pesos. Deidamio Díaz Alcántara recibió 4.500 pesos como mensajero, habiendo otro en la provincia que gana 9.600, pero es que el mismo Deidamio Díaz Alcántara aparece en la nómina provincial como sereno, ganando 9.600. Su hermano Bolívar Díaz Alcántara también recibió cheques como sereno por 4.500. Ya hay otros 2 serenos, incluyendo a su hermano en la nómina. Y otra de la familia Díaz Alcántara es Zenona, a
quien se le pagó como conserje 4.500 pesos. En la nómina existe una conserje nombrada con 9.600 pesos. Otros de los gastos sociales de la gestión provincial del senador Adriano Sánchez Roa se reflejan en un cheque de 50.000 pesos para bebida, que incluyen 10 cajas de cerveza, 10 de ron y 15 de whisky. Otros gastos sociales, pero esta vez en San Juan, fueron facturas de hoteles en los 2 meses de marzo y abril. En Plaza El Líbano, 8.300 pesos. En El Areíto, 15.200. En el Hotel Maguana, 24.300. Y también aparece un cheque por 12.000 pesos para el pago de alquiler de habitaciones. Aunque la administración del Senado no desembolsa el dinero del siguiente mes hasta que el legislador entrega sus facturas por los gastos que encontramos, dudamos que se investigue mucho sobre los gastos en sí. De su lado, los diputados también tienen su cofrecito que asciende a 137.000 pesos mensuales, que multiplicado por 183 da un monto por encima de los 25 millones mensuales o más de 300 millones de pesos al año. Desde aquí, retamos a nuestros legisladores a que hagan su aporte, sacrificando ese dinero adicional que no es necesario para legislar.